Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Entrevista Verdadera. Iniciamos el programa aquí en la red, en vivo y en directo como siempre. Esta vez conversamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. Diputado, gracias por venir. Muchas gracias a ti, Beatriz. Quiero hacer referencia, diputado, a un artículo que aparece esta misma tarde en el diario La Segunda, que habla de rebeldía en la nueva mayoría a propósito de la ley corta antidelincuencia. Aparece usted poniendo harta distancia en algunos aspectos de cómo vuelve esta ley desde el Senado. ¿La va a votar a favor o en contra? Bueno, son 54 modificaciones. Afortunadamente tenemos la posibilidad de votarlas separadamente y al menos en unos 9 puntos yo tengo observaciones y tengo diferencias bastante importantes, y quiero decirlo con mucha claridad respecto de modificaciones que no fueron promovidas por el gobierno, sino que fueron promovidas por senadores. Yo creo que este proyecto, esta agenda, tiene un tronco que fue lo que originalmente planteó el gobierno, que es muy importante y sobre el cual prácticamente no hay controversia. ¿Cuál es este tronco? Que los delitos que son los de mayor connotación penal, que tienen una penalidad en el Código Penal, que efectivamente esa penalidad se cumpla, es decir, que el marco penal que da el Código se cumpla. Porque ¿qué es lo que ocurría? Que los jueces, al aplicar las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, me refiero a las atenuantes, ¿no es cierto?, se generaba una verdadera caída libre. Entonces, delitos que en el Código tenían una pena bastante alta terminaban con penas ridículamente bajas que se cumplían en libertad, y eso generaba una sensación de impunidad. Y por lo tanto, eso es lo que pretendía corregir este proyecto. Además, modificar algunos temas respecto de los requisitos para poder acceder a pena alternativa, etcétera. Pero se le fueron colocando tantos colgajos, 54 reformas solo en el Senado, que terminaron generando, nosotros creemos, desproporciones que es importante corregir en la Cámara. Sí, vamos a ir a ella, pero solo para entender, porque básicamente muchos de los parlamentarios, cuando se les critica un aspecto u otro, me refiero más bien en todo su paso por el Senado, más que en la Cámara, dicen, esto es algo que viene del gobierno, nosotros estamos apoyando lo que dice el gobierno, entonces puede haber algo de confusión. Solo para tener más claro un poquito el proceso. Este proyecto partió en la Cámara de Diputados, que tuvo su tránsito también, Seguridad Ciudadana, la comisión que usted integra, que es de Constitución, en fin, pasa después al Senado. Ahí es donde hay una serie de modificaciones, por ejemplo, el famoso punto de las filtraciones, que llamó la atención que viniera en este cuerpo legal, que no tenía nada que ver con la Cámara, eso se puso en el Senado, pero usted dice hay mucho más y que ahora vuelve a la Cámara de Diputados. ¿Qué aspecto para usted, qué aspectos son inquietantes para usted? Bueno, lo primero, la modificación del artículo 433 del Código Penal, porque creo que genera una desproporción. Por ejemplo, el robo ¿ya? Con lesiones graves, aquella que puede generar incapacidad laboral por más de 30 días. Roba a alguien en la calle, se cae, se fractura un brazo, tiene una penalidad que va a ir de 10 años y un día, y no va a poder ser menos por estas normas que rigidizan, digamos, la posibilidad de que el juez pueda aplicar una pena en concreto hasta 20 años de cárcel. La violación parte en 5 años. Entonces, si usted me pregunta, ¿qué es más grave? ¿Un robo con lesión o una violación? El robo con lesión partiría en el doble de la pena del delito de violación. Entonces a mí me parece que efectivamente hay una desproporción, porque a mi juicio los bienes jurídicos son a lo menos equivalentes, la propiedad y la integridad física versus la indemnidad sexual, ¿no es cierto? Por lo tanto, a mí me parece que aquí se genera un absurdo. Otra cosa que... Perdón, pero ¿cómo pasa eso? ¿Por qué termina? A ver, porque de verdad, yo me imagino que los senadores también tienen ese mismo dato que tiene usted. O es que los desconocen, realmente no se dan cuenta cómo van subiendo penas en una desproporcionalidad respecto a lo que existe. Mira, lo que buscaba este proyecto, originalmente, como lo presentó el gobierno, era más que subir penas, fijar penas, ¿no es cierto? Fijar el marco, que el marco que estuviera en el Código se cumpliera por los jueces e impedirle esta caída libre en las condenas. Pero aquí, en la Comisión de Seguridad Ciudadana primero, lo tratamos de corregir en la de Constitución en su momento, y después en el Senado, cayeron en la tentación de subir las penas. ¿Y cuál es el problema? Cuando uno empieza a subir penas de determinados delitos, empieza a generar una desproporción con otros delitos que pueden ser tanto o más graves, ¿no es cierto? Por eso que creo que la discusión respecto a la penalidad no debiera estar en la agenda corta, sino que debiera estar en un proyecto que tiene comprometido el gobierno, que está en la agenda legislativa, que es un nuevo Código Penal. Porque tenemos un Código Penal del siglo XIX que tenemos que actualizar nuestro catálogo de penas, qué duda cabe, pero con una mirada mucho más global, más completa, más integral, ¿no es cierto? Incorporando nuevos tipos penales, actualizando las penas. O sea, hoy día, por ejemplo, tenemos un delito como el de colusión que hoy día no tiene sanción penal. No tiene sanción penal, no tiene pena privativa de libertad, y la pena que se está discutiendo es ridículamente baja. Sin embargo, hay otros delitos que uno dice, claro,
son al menos equivalentes, que tienen sanciones enormes, 10 años y un día de pena efectiva. Entonces, creo que esta agenda corta debería más bien preocuparse de fijar estos marcos, de evitar esta caída libre y no empezar a innovar porque se generan estas desproporciones. ¿Cómo yo explico que una pena por un delito de violación parta en la mitad que un delito de robo con lesiones graves? No estamos hablando de grave, gravísima, ni yo entiendo el robo con homicidio, o robo con violación, o robo con mutilación. No, no estamos hablando de ese tipo de lesiones, estamos hablando de lesiones que generen incapacidad laboral por 30 o más días, que puede ser una fractura nasal, ¿no es cierto?, una fractura, un brazo, que es grave, pero para ser mucho más grave que la violación me parece una desproporción. Para ir siguiendo, entonces, ¿eso usted lo vota en contra? Eso yo lo voto en contra, votaría en contra también el tema de las normas antifiltraciones, porque es cierto que sacaron a los medios de comunicación, pero mire, se genera un absurdo. Una mujer que es víctima de violencia intrafamiliar, que hace una denuncia, que hay cierto antecedente, cómo ocurrió la violencia, que está en la carpeta investigativa, ¿no es cierto? Ella es interviniente, por lo tanto, en cuanto víctima tiene esta obligación de acuerdo a esta norma de secreto con sanciones importantes. Si lo divulga, por ejemplo, en su entorno, para poder dar a conocer lo que le está ocurriendo, porque se puede sentir amenazada, etcétera, resulta que esa mujer víctima arriesga una pena mayor que el agresor de violencia intrafamiliar. Eso es absurdo. Eso tenemos que corregirlo. Y por eso que esto no fue una norma tampoco que pidió el gobierno ni que impulsó, tuvo que patrocinarla porque el Ministerio Público en su momento la promovió y el Senado le pidió al gobierno que la patrocinara. Yo fuera mucho más amplia en un principio. Era más amplia todavía, pero sigue teniendo un conjunto de dificultades. Ay, pero, diputado, insisto con la misma pregunta. ¿Cómo es que el Senado termina legislando ese tipo de cosas? Bueno, yo no le podría dar la respuesta, pero aquí hay mucho populismo penal. Bueno, eso quería saber. ¿Es populismo penal? Mucho populismo penal, porque creemos que dando este tipo de señales, ¿no es cierto?, en definitiva, vamos a resolver los problemas de la delincuencia. Yo creo que efectivamente esto requiere un conjunto de esfuerzos. Creo que la agenda corta, tal como estaba concebida en un inicio, es un esfuerzo importante para poder aplicar pena efectiva. Pero si no hacemos más en materia de prevención social del delito, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los niños desertores escolares, con los niños abandonados, con los niños que son muchas veces maltratados, ¿no es cierto?, en sus hogares? Esos niños que a veces terminan básicamente en las calles si no tenemos un buen sistema de protección, que hoy día usted sabe lo que es el Sename, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo que estamos discutiendo esta necesaria modificación del Sename, terminan siendo menores infractores de ley y empiezan cada vez más temprano la carrera delictual. Entonces, si no nos preocupamos de la protección de estos niños primero, no nos quejemos de que después terminan delinquiendo. ¿Qué ocurre con el tema de la reinserción social, con el tema del acompañamiento postpenitenciario? Son temas fundamentales. Me quedo dando vuelta algo de lo que presentamos en un principio de la entrevista. Yo les decía que lo tildaban como de los rebeldes de la nueva mayoría. ¿Cuánta responsabilidad tiene además el gobierno en esto? Porque el ministro del Interior lo hizo en la sala, sigue defendiendo el cuerpo tal como llega del Senado. O sea, yo he conversado, hoy día conversamos con la ministra de Justicia, ella nos dio la opinión del ministro del Interior, y ellos han dicho, hay varias normas que no promovió el gobierno y que pero igual, de alguna manera... Perdón por decirlo así, pero igual se las tragan. No, algunas sí, por ejemplo, ¿cuál el gobierno cree que es importante, que ha dado mucha polémica para mí, a mi juicio no es lo más relevante, pero que ha generado mucha polémica, pero que el gobierno cree que es una herramienta útil, otros dudan de esa eficacia, que no fue una iniciativa del gobierno, pero que el gobierno ha respaldado, que es el control de identidad preventivo. ¿Perdón, usted lo va a votar a favor? Yo lo voy a votar a favor por dos razones. Uno, por coherencia, porque lo voté a favor en la Cámara después de los cambios que le hicimos en la Comisión de Constitución, y esa fue una de las pocas normas que yo tengo que reconocer también que se mejoraron en el Senado. Se corrigieron algunos errores, como por ejemplo que estaba muy abierto desde el punto de vista de los lugares y se restringió solo a los espacios públicos, aquellos recintos privados de libre acceso público. Se eliminó la posibilidad de hacer un control de identidad a los menores de 14 años. A mi juicio hay un buen modelo de accountability, de control social, se tiene que identificar el carabinero, no puede haber ningún tipo de sesgo, ni por sexo, ni por condición social, ni por raza, etcétera. Además, se incorporó algo que se nos comprometió en la Cámara, que es la posibilidad de que se haga el control mediante medios tecnológicos, es decir, no solo la cédula de identidad, el pasaporte, licencia de conducir, sino que también llamando por teléfono, por el CENCO, creo que se llama, la central de carabineros, se llama por teléfono, la persona da el RUT, al carabinero le llega a su teléfono una fotografía con el ciudadano, si es que corresponde su identidad, no hay ningún problema, para que no tenga que ir a la comisaría, ¿no es cierto? Y esto permitiría, según Carabinero, y si fuera así sería interesante, que hoy día hay 60.000 personas, 60.000, Beatriz,
que tienen orden de aprehensión pendiente y que están circulando libremente por las calles. Entonces, si usted me pregunta... Ahora, perdón, igual tienen orden de aprehensión. Yo entiendo que se busque a las personas que pueden ser peligrosas para la sociedad, y es bueno que estén frente a un juez o investigado por la Fiscalía. Pero también hay mucha gente que no ha pagado un parte porque no lo vio, nunca le llegó la citación a la casa y tiene orden de detención por ese tipo de cosas. O sea, de esos 60.000, que parece una cifra muy abultada, si empezamos a limpiar delincuentes efectivamente que quebrantaron condena, que salieron un fin de semana y nunca volvieron, en fin, ¿qué número será? Hay de todo, pero también hay de eso, ¿ah? Y lo importante es que nosotros realmente podamos terminar con la impunidad de esas personas, y creo que si le generamos herramientas, aquí no hay detención, no da lugar a la detención, es decir, detención por sospecha, esto no da lugar a la detención. Si no anda con la cédula, sí se va detenido. No, pues si no anda con la cédula, se incorpora que se puede llamar por teléfono, se va a instalar, ya hay más de 2.000 dispositivos y se van a adquirir más para poder hacer control biométrico. O sea, yo ando con mi dedo y con mi huella dactilar, efectivamente en el móvil me puedo identificar, o si no, la llamada telefónica, es decir, va a ser excepcionalísimo, ¿no es cierto? Tendría que ser alguien que no aparezca en ningún registro, que nunca haya sacado cédula de identidad, que no esté en ninguna parte, ¿ya? El que en definitiva sea imposible identificar in situ, en el lugar. Además se eliminó, eso lo eliminamos nosotros, la Comisión de Constitución, la posibilidad de que te hagan registro de vestimenta, registro de vehículo, porque mira, yo no tengo ningún problema de poder mostrar mi cédula de identidad que me controle, no tengo ningún problema. Además que no hay ningún seco, se va a tener que publicar las estadísticas de quiénes se les hace, etcétera, para no... Esperemos que no haya seco, porque ese es uno de los grandes temas. Se incorpora, pero tenemos la posibilidad, la ley antidiscriminación hoy día está vigente, ¿no es cierto? Se tiene que entregar las estadísticas de todas las personas que son objeto de este control de identidad, justamente para que el Ministerio del Interior, el Parlamento, la ciudadanía pueda hacer control social de que efectivamente esto no ocurra, más allá de las herramientas que tiene la persona que se siente discriminada de poder efectivamente reclamar. Entonces, creo que hoy día existe en el Código Procesal Penal, en el artículo 85, la posibilidad de hacer control de identidad.